Había una vez un hombre que cada mañana se paraba frente al espejo, no porque amara su reflejo, sino porque le aterraba lo que podría revelar si dejaba de mirarlo. Caminaba por el mundo con grandeza, siempre impecable, siempre elegante, siempre actuando para los demás. La gente lo admiraba, algunos lo envidiaban, otros incluso le temían. Pero cuando cerraba la puerta por la noche, cuando los aplausos desaparecían y el silencio llenaba la habitación, ese silencio era insoportable. Necesitaba recordatorios constantes de su valor. Y aún así, jamás lograba sentirse realmente valioso. Ese es el gran paradigma del narcisista. En la superficie parecen invencibles, brillan con confianza, están llenos de encanto. Es imposible ignorarlos. Pero debajo de esa actuación se esconde un yo frágil, que busca validación sin descanso y que vive aterrorizado por una sola posibilidad: ser ordinario. La psicología del narcisismo es uno de los estudios más fascinantes y trágicos de la naturaleza humana. Solemos pensar que el narcisismo es simplemente arrogancia, vanidad o egoísmo, pero la verdad es mucho más compleja. El narcisismo no nace del amor propio. En muchos casos, nace precisamente de lo contrario, de la ausencia de un verdadero amor hacia uno mismo. Es una máscara construida para ocultar inseguridad, vacío y miedo a no ser suficiente. El narcisista no se ama tanto como parece. Lo que realmente persigue es la ilusión de admiración de los demás. Está enamorado del reflejo, no de la realidad. Y quizá, en cierta forma, todos entendemos un poco esa sensación. ¿Alguna vez has publicado algo en internet y luego has vuelto a revisarlo una y otra vez, esperando likes, esperando comentarios, esperando alguna señal de que alguien te está viendo? ¿Alguna vez has contado una historia haciéndote parecer un poco mejor, un poco más fuerte, un poco más inteligente de lo que realmente te sentías por dentro? Ese pequeño impulso es una chispa del mismo conflicto: el deseo de ser validado, el miedo de ser invisible. Pero en el narcisista, ese impulso se convierte en una forma de vida, se vuelve el eje alrededor del cual gira todo. La psicología define el trastorno narcisista de la personalidad como un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Pero esas son solo palabras en un libro. ¿Cómo se siente realmente? Imagina vivir dentro de una casa con paredes de vidrio. Todos pueden verte. Y cuando te sientes demasiado expuesto, comienzas a pintar esas paredes con colores, formas e ilusiones. Cualquier cosa que distraiga a los demás de una verdad que te da miedo reconocer, que en el fondo sientes que dentro de ti hay una habitación vacía. Esa es la arquitectura emocional del narcisismo. Los psicólogos han descubierto algo muy interesante. Muchos narcisistas provienen de dos tipos muy distintos de infancia. Por un lado están los niños que fueron exageradamente elogiados, a quienes les dijeron que eran extraordinarios, que no podían equivocarse. Por otro lado, están los niños que se sintieron invisibles e ignorados o amados solo cuando lograban algo extraordinario. Pero en ambos casos, el mensaje fue el mismo: el amor es condicional, el amor hay que ganarlo. Así que el niño crece y se convierte en un adulto que nunca se siente seguro siendo simplemente el mismo. Entonces, construye una versión de sí mismo que parece invulnerable, una versión que siempre puede ganar aplausos. Pero aquí aparece el giro inquietante. Cuantos más aplausos recibe, más vacío suele sentirse, porque los aplausos alimentan la actuación, no a la persona, alimentan la máscara, no al alma, y por eso necesita más, y más, y más. Estar cerca de un narcisista puede sentirse como estar al lado de un agujero negro emocional. No importa cuánto amor entregues, nunca parece ser suficiente. Y aún así,
no son monstruos, son personas atrapadas en un patrón de supervivencia. Lo que parece arrogancia muchas veces es armadura. Lo que parece frialdad muchas veces es miedo. Lo que parece manipulación muchas veces es un intento desesperado de mantener unido un mundo interior muy frágil. La neurociencia también ha encontrado algo fascinante. Los narcisistas suelen mostrar más actividad en regiones del cerebro asociadas con el pensamiento centrado en uno mismo. Son extremadamente conscientes de cómo se ven en contextos sociales. Imagina entrar a una habitación y estar constantemente pensando: ¿quién me está mirando? ¿Quién me admira? ¿Quién me está ignorando? Ese monitoreo constante crea una vida interior agotadora, pero desde afuera todo parece natural. La sonrisa, la historia, la postura, todo es parte de la actuación. Y aquí surge una pregunta interesante. Si los narcisistas son tan inseguros en su interior, ¿por qué tantos triunfan en liderazgo, negocios o entretenimiento? Porque el carisma es magnético. La confianza, aunque sea actuada, capta la atención. Y vivimos en una sociedad que premia la atención más que la autenticidad. Las voces más fuertes obtienen el escenario, no siempre las más sabias. Las afirmaciones más audaces se propagan más rápido que las verdades complejas. Los narcisistas prosperan en este entorno porque saben jugar ese juego. Pero hay una tragedia escondida aquí. Lo que les permite triunfar en público muchas veces los aísla en privado. La verdadera intimidad exige vulnerabilidad. Requiere poder decir: tengo miedo, tengo defectos, soy humano. Pero para un narcisista, esas palabras se sienten como abrir una herida imposible de sanar. Así que mantienen la máscara. Y al hacerlo, muchas veces sabotean las relaciones que más deseen. Aquí está la paradoja. Necesitan a las personas para sobrevivir, pero también temen que esas personas vean quiénes son realmente en Deshaun Amor. Pero no pueden confiar en él a menos que sea constante, intenso, casi una adoración. Por eso las relaciones con narcisistas suelen seguir un ciclo: encanto, intensidad, distancia, frialdad, retirada. No siempre es crueldad calculada. A veces es simplemente el ciclo de alguien que nunca aprendió a ser amado sin actuar. Los psicólogos llaman a esto la herida narcisista. En el centro del narcisismo hay una herida tan profunda que la persona pasa la vida entera protegiéndola. Y esa herida casi siempre se formó en la infancia, mucho antes de que la persona tuviera elección. Pero el narcisismo no es solo un fenómeno individual, también es un espejo de nuestra cultura. Vivimos en una época que nos empuja a curar nuestras vidas, a construir una marca personal, a actuar constantemente. Se premia la apariencia más que la autenticidad. En cierto sentido, vivimos en una era ligeramente narcisista. Criticamos a los narcisistas, pero también consumimos sus actuaciones. Los seguimos, los celebramos. No son alienígenas, son una versión exagerada de lo que nuestra sociedad ya valora: atención, admiración e imagen. La gran pregunta es: ¿puede cambiar un narcisista? La respuesta es complicada, porque la máscara los protege, pero también los aprisiona. Quitársela significa sentirse completamente expuesto. El cambio suele comenzar cuando el dolor de la máscara se vuelve más grande que el miedo a ser vulnerable. A veces ocurre después de pérdidas, relaciones que colapsan, carreras que se derrumban, la dolorosa comprensión de que la admiración no es lo mismo que el amor. A veces ocurre en terapia, cuando alguien logra ver al niño detrás de la armadura, y aunque es un proceso difícil, el crecimiento es posible. Algunos narcisistas logran desarrollar empatía, aceptar sus imperfecciones, confiar en un amor que no necesita ser ganado mediante actuación. No se trata de destruir el ego, se trata de suavizarlo, de permitir que el ser humano vuelva a ser humano. Y aquí aparece una verdad
más profunda. El narcisismo, en cierta forma, es una lucha universal. Quizá no todos usamos máscaras tan pesadas, pero todos usamos alguna. Todos editamos nuestras vidas antes de mostrarlas al mundo. Todos hemos preferido, en algún momento, ser admirados en lugar de ser comprendidos. Por eso, esta historia resuena tanto, porque en la historia de cada narcisista hay también un reflejo de nosotros. Imagínalo por un momento, un narcisista frente al espejo, pero esta vez sin necesidad de ser extraordinario, solo susurrando, soy suficiente. Ese momento sería liberación, ese momento sería sanación, y quizá ese es también el viaje que todos tenemos que hacer, quitarnos las máscaras y permitir que el mundo nos vea no por nuestra actuación, sino por nuestra verdad, porque al final el narcisista desea lo mismo que todos nosotros. No aplausos, amor. Si te gustó este contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima Mente Oculta.